Bueno, señores, hablar con el procurador fiscal de Puerto Plata será precisamente ahora caminar por lo que son la historia. Y con él nosotros trataremos tal vez algunos puntos de lo que es el derecho. A nosotros sobre todo nos interesa saber, antes de darle a él la bienvenida al programa, cuál es y dónde estudió, dónde nació, quién es Osvaldo Bonilla, el niño, el joven, para entonces después llegar a lo que viene siendo ya su licenciatura, el derecho y los logros que ha obtenido y qué le espera para el futuro. Así que bienvenido al programa, Voz de Líderes, ¿cómo está? Gracias, Luciano, por invitarme una vez más a uno de tus espacios. Para mí es un gran honor estar presente en un programa que podamos decir que están haciendo, pero que le auguramos mucho éxito en el discurrir del tiempo, y sobre todo que aparte de representar a Puerto Plata como plataforma principal, lo pueden ver, se puede ver a nivel nacional e internacional, y eso me enorgullece mucho. No, maestrado, nosotros vamos a decirle en la primera etapa Osvaldo Bonilla, para entonces después entrar en el aspecto. ¿Dónde nace Osvaldo Bonilla? Y cuando nace y va creciendo, su familia en sí, ¿de dónde es? Ok, bueno, yo soy nativo de Altamira, como tú sabes, pero nací en Santiago. Por circunstancias de la vida, mi padre se desenvolvía en ese ambiente y nacimos en Santiago. Pero automáticamente, con meses, días, volvimos a Altamira. Mi padre son maestros de formación, y nací en el 1980. Vinimos a Altamira y un campo de Altamira que se llama Palmar Grande. Ahí crecí, ahí hice la primaria, la primera parte de mi formación escolar, y en tercero del bachillerato, por ahí por el 1996, mi padre, viendo la posibilidad de que nosotros viéramos otros horizontes, que pensando ya que íbamos a tercero, que íbamos a entrar a la universidad, que teníamos que seguir escalando, y ellos, no siendo egoístas, sino pensando ya más en sus hijos que en ellos, porque ellos estaban en pleno desarrollo de su carrera profesional, pero pensaron en Osvaldo, pensaron en Manolo, que es mi otro hermano varón, y nos trasladamos a Santiago a vivir en el 96. Allí realicé tercero y cuarto de bachillerato en el liceo Francisco Payá. Pero en esa realización, vamos a retrotraer un poquito al tiempo. ¿El papá y la mamá suya, maestros los dos o uno de los dos? No, los dos, maestros de mucho tiempo. Mi papá, Julián Bonilla, y mi madre, pastora Juanita Hiraldo. Mi mamá, maestra de primaria de mucho tiempo, casi 30 años como maestra. Y mi papá, maestro por 25 años de primaria y de bachillerato, de muchas generaciones. También presidente del ADP, del Buró Provincial del ADP. Y en su segunda etapa de vida pública, político, por eso tiene que dejar la educación, pero luego que termina su función de alcalde, de síndico que era en ese momento, vuelve a las aulas como maestro y termina hace como unos 5 años que finalmente lo pensionaron. Síndico de Altamira. De Altamira por 8 años. Por 8 años. Sí. ¿Por qué partido? Por el PRD. Por el PRD en ese entonces. Y en esa etapa de Osvaldo, el niño Osvaldo Bonilla, ver a su padre siendo maestro y maestra, ¿no pensó ser maestro? ¿Cuáles eran los sueños que Osvaldo Bonilla tenía desde quinto a tercero bachillerato, con ver en su crecimiento precisamente a esos padres siendo maestros y maestras? La verdad, Luciano, esa es una etapa donde nosotros, primero, quizás no pensábamos, no teníamos algo definido, claro, pero es una etapa donde todos, yo y mi generación, queríamos ser peloteros.
Todos queríamos ser peloteros. Salíamos de la escuela a jugar pelota para un play que había cerca de la casa, o me iba para donde, estando la casa de mi mamá y mi papá a corta distancia de la escuela de Palmar Grande, yo me escapaba 5 minutos antes del aula, porque mi mamá estaba en la misma escuela dando clases, para irme donde mi abuela. Porque donde mi abuela yo podía en la tarde con libertad irme para el play a jugar pelota. Pero ese entusiasmo por querer jugar pelota nos permitió quizás ser parte de lo que somos hoy, una persona que nos gusta el compartir con los demás, tener muchos amigos, y fue una etapa muy importante de mi vida y de mi desarrollo, porque me marcó de manera positiva. Creé muchas amistades en ese entorno, creé una especie de liderazgo juvenil en ese momento, porque también mi abuelo materno o fue por mucho tiempo presidente de asamblea, y también estábamos muy cerca de la Iglesia Católica, donde éramos tesoreros del catecismo, y éramos parte de la catequesis de la pastoral juvenil, y siempre tuvimos o sea, que había una mezcolanza entre lo que es el catolicismo y el mensaje del maestro, de la pedagogía dentro de la casa. Claro. ¿Pero en qué se inspiraban ustedes como jóvenes? ¿En qué pelotero para querer todo el mundo ser pelotero? Bueno, en ese momento recuerdo que estaba en su mejor tiempo de béisbol José Rijo. Recuerdo que hay un compañero, amigo, buen amigo, que vive en Estados Unidos, que es de tez clara, pero era pitcher, y nosotros le decíamos que era José Rijo, y un día uno de los maestros nos dijo, miren, recuerden que José Rijo de Teocura, pero era lo que pasa, que nosotros escuchábamos la pelota por la radio y sí, no lo veíamos. Ya. Entonces eso lo explicaba. No había mucha televisión. No había televisión. Recuerdo que había una televisión donde mi abuelo paterno en la Atravesada, y los domingos era un toque de queda, un cine, ver el show de Luis Anthony, de Johnny Ventura, los domingos era un toque de queda. Bartolo Colón no existía para todavía evidentemente Bartolo no existía, que hoy día es un ícono de nuestro municipio de Altamira. Pero volviendo a la pregunta, yo recuerdo que en los años 92 por ahí, nunca se me olvida, los maestros vivieron una etapa muy difícil, que fue una huelga que le hicieron al gobierno de Balaguer, donde los maestros, donde no había paralelo a aquella crisis del combustible que se vivió. Y recuerdo que mi mamá y mi papá se levantaban temprano para ir a la caña, a cortar caña al Ingenio Amistad. No sé, o no lo tengo claro, si por necesidad o por algo simbólico para mandarle un mensaje al gobierno de turno de que ellos estaban dispuestos. Era simbólico. De que ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que se le mejorara las condiciones. Yo te puedo asegurar que era simbólico porque no era del gobierno, como no era yo tampoco de Balaguer. Y entonces uno iba a los campos, fue una línea que se adoptó en esa época, ir al campo para concientizar a los campesinos y hacerle la revolución a Balaguer. Sí. Quitarlo del poder. Y también había una tierra de un señor que le llamaban apellido Félix, si no mal no recuerdo, de Bajorico Arriba, una tierra numerosa que él ni la cultivaba porque era demasiada, y se la dieron a los maestros para que ellos sembraran. Y también iba yo con mi papá a esa como una lucha que se vivía en ese momento. Eso también puedo decir que me marcó, y no me motivé a estudiar educación. El valor del padre que tenía en ese momento, que aportó a la democracia. Claro, pero quizás no entendíamos eso en ese momento, pero además ellos, sabiendo lo que vivieron, y el peligro, lo que vivieron en ese momento, donde el magisterio vivía una situación muy, muy difícil, no nos motivaron a que nos fuéramos por esa línea del saber, pero además se le pagaba muy poco a los le pagaba muy poco. Era más un sacerdocio que otras cosas. El maestro era evidentemente el símbolo de la comunidad. Yo recuerdo que mis padres eran
donde todo o parte de la comunidad, donde todo el que iba de la ciudad se paraba y conversaban, y el consejo, y era como una especie de centro de atracción para las personas que venían de que iban de Inver, que iban de Puerto Plata o de Santiago. El ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. ¿Cuándo se le quita al joven Osvaldo Bonilla el deseo ya de no ser pelotero? ¿Cuándo dice, bueno, lo mío no es pelota, es otra cosa? Bueno, ya en el 95, 96, que ya nos vamos a Santiago. En tercero de bachillerato. A tercero de bachillerato, hicimos primero y segundo en el Liceo de Palmar Grande, y ya el tercero vamos a Santiago. Ya ahí esas ilusiones evidentemente cambian, porque ya no crecimos mucho, ya las expectativas eran otras, y ya vamos a la ciudad. Recuerdo que mis padres se mudan un 10 de agosto del año 96 a Santiago. Yo voy con lo que van a hacer la mudanza, y regreso al campo porque no quería irme. Tenía los amiguitos, unos arraigos muy fuertes en el campo, pero 6 días después la presión familiar se impone y me voy a Santiago a incorporarme a la vida diaria de aquella comunidad, el sector de la Villa Olímpica, Santiago. Allá nos radicamos, que está frente a la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, y de verdad que fue una... ¿En qué escuela estudió? ¿Liceo público? No, yo estudié en la escuela de Palmar Grande, que hoy se llama Liceo Martín Hidalgo. ¿Y en Santiago? En Santiago, en el Liceo Francisco Payá. ¿Y no hubo la inspiración de estar en un grupo estudiantil en ese entonces? Porque existía la UNER, el FEFLAS. Pero no, lo que pasa es que bueno, estábamos en el liceo, 2 años en el liceo, ya en el 99, entramos a la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA como estudiante, pero esas universidades privadas no te impregnaban ese sentimiento de lucha. Era prohibido. Que quizá yo lo llevo dentro, pero no al ir a UTESA, pero además que yo llegué a UTESA con una condición, que yo era empleado de UTESA. Y no podía, siendo empleado, no tenía la libertad de incluso ni de participar de los comités estudiantil, porque no era correcto que siendo empleado y estudiante me involucrara. Pero yo entro a la universidad en la parte final del bachillerato como bedel en uno de los edificios de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, y eso fue como en septiembre, y en enero entro a estudiar ya la carrera de comunicación. Espérate. Sí. Se hace bachiller. Sí. Entra a UTESA como empleado. Como empleado. Pero ya está definido con lo que va a estudiar. Sí. Comunicación. Entendía en el momento que estaba definido que debía estudiar comunicación social. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado el contacto con la gente, sobre todo. El contacto con la gente, yo entendía... porque después de la etapa donde yo entendía que debía ser pelotero, viene la etapa donde cuando llego a Santiago que veo la televisión, que ya es otra cosa. Ya es otro nivel. Recuerdo que estaba en uno de sus inicios, Franklin Mirabal como cronista deportivo. Sí, Franklin Mirabal. Exacto. Entonces ahí viene la etapa donde ya no quiero ser pelotero, ya quiero ser cronista deportivo. Y para ser cronista deportivo debo ser comunicador social. Y eso quizá me lleva por el camino de inscribirme en la carrera de comunicación social. Y algo que siempre le he agradecido a mi padre es que aunque no inculcaron valores, pero no los inculcaron con el ejemplo. No diciéndonos que tiene que hacer esto obligatoriamente. Y nos dieron libertad. A mí me dieron libertad de que eligiera la carrera que yo entendía que debía estudiar. Me inscribí como estudiante de comunicación social, pero 2 o 3 ciclos más tarde me di cuenta como que no era el fuerte. No era el fuerte, no era... ¿Por qué? Porque y no solo yo, también consulté a algunos amigos, entre ellos el director de personal de la Universidad Tecnológica de Santiago en ese momento, que era el licenciado Carlos Vera, que fue que me dio trabajo en la universidad. Y
para ser comunicador hay que tener una persona amiga que te conecte en los medios de comunicación, hay que tener un padre que tenga medios de comunicación, tú no tienes papá que tiene medios de comunicación. Conversamos y viendo que la carrera más afín a la comunicación era el derecho, porque era mediante la cual podíamos nosotros estar cerca de la gente también, nos transferimos a la carrera de derecho y creo... Y escúchame, hay que destacar que para la época no existía todavía los cables. Por consiguiente, solo existían los canales nacionales, muy pocos canales locales, y por eso no había acceso mucho a la televisión ni a las emisoras, ¿verdad? Todavía hay que tener cuño y hay que, ya tú sabes. Sí, sí, claro, y es probable que eso no fuera ni cierto, pero era la concepción que teníamos en ese momento, y yo creo que la decisión de estudiar Derecho no fue mala, porque... Entonces, escúchame, estudia comunicación, pero dice, bueno, no la voy a estudiar después de 3 ciclos. ¿Cómo llega entonces, si no, pero yo lo que quiero derecho, un consejo de un amigo o una inspiración propia? No, estoy buscando la carrera más afín a la comunicación, pero donde yo pueda ser un profesional liberal que ejerza pensando no solo en lo que me guste más, pero sí pensando en que vengo de una familia de escasos recursos, una familia pobre, que lo más probable es que cuando mis padres llegaran a una edad X, además maestros, que no tenían expectativa de tener 100 pesos guardados para los estudios, ni mucho menos, pero entonces pensando eso, yo digo, bueno, pues vamos a estudiar Derecho, porque aquí yo me puedo hacer abogado, y siendo abogado puedo contribuir con el desarrollo de mi familia y de los demás hermanos que son más pequeños que yo, que son dos hermanos. Entonces, pero eso no lo hago, no lo tomo a la ligera, sino que consulto. Y entre la consulta que hago está mi papá, que lo consulté, que siempre ha sido mi referente, y al señor Carlos Vera, que es un amigo de la familia, todavía un amigo de la familia, pero en ese momento, aparte de ser amigo de la familia, era mi jefe, mi superior inmediato. Inmediato en la universidad. Lo consulté y me orienta también en ese sentido, y tomamos la decisión de cambiarnos a la carrera de Derecho. Además, que parte de las materias que yo había dado en la carrera de comunicación en Derecho podían ser convalidadas. Y eso influyó también. ¿En qué tiempo se graduó ya? Me graduó de abogado en abril del 2005. Allá en la Universidad Tecnológica de Santiago de Utesa. Fue una etapa... que el derecho es como la medicina, tiene su criminología, civil, derecho civil, sí. El trabajo. ¿Qué es lo que más le gustó? En ese momento yo pensaba que iba a ser civilista, y eso nos pasa a todos casi, que cuando iniciamos la carrera creemos que vamos a ser de una rama, pero después nos damos cuenta que no. Pero yo entendía que iba a ser civilista porque en el discurrir de la carrera conocí a un profesor de nombre José Luis Núñez, que tiene un profesor de UTESA y un abogado de Santiago, que me lleva a su oficina a dar los primeros pininos, y era el fuerte de la carrera. Allí yo no ejercí nunca, pero me mandaban a Plaza Audiencia, a subir de testigo a divorcio, cosas así. Y ahí entendía que lo mío era lo civil, pero después me di cuenta que no, porque estando en la oficina, estando trabajando, en los últimos meses de terminar la carrera, ya terminando la carrera de Derecho, lo que hago es, no puedo renunciar al trabajo de UTESA, porque es lo seguro. Es lo seguro. Y yo no sé Derecho, yo estudié Derecho, pero yo no sé Todavía licenciado. Yo todavía soy licenciado. Lo que hago es que le pido medio turno a la universidad. En vez de tener un turno completo ya, le pido medio turno y me quedo con el turno de la noche en la universidad, y en el día iba a la oficina de abogado. También 2 días al mes. En ese tiempo acababa de ganar Leonel Fernández no acababa de ganar, no, ya estaba en el último tramo de su gobierno. De su gobierno. En el segundo periodo, ya 2004. En el segundo periodo, una amiga
la nombran, en ese momento no era viceministro, sino secretaria de Finanzas. Bueno, sí. Su secretaria de Finanzas de Santiago. Y aparte de la labor que hacíamos en UTESA de noche, en la mañana, en la oficina de abogados, 2 días a la semana, 2 días al mes, el Finanza nos ponía por contrato a hacer pagos a los pensionados del Seguro Social, del Seguro Social y de los ingenios. Entonces yo tenía que ir en mi vehículo, que era el vehículo de mi casa, iba a Villavasque, venía a Montellano, con un guardia que me asignaban allá en la secretaría, a traer los cheques para pagarle a los pensionados que estaban en el proceso de llevarlo de cheque a tarjeta. Y había que venir personal para ver si no estaba cobrando a alguien por esa persona. Entonces, o sea, que le tocó desde el principio una tarea difícil. Claro. Entonces, 2 días al mes, nosotros íbamos por los diferentes pueblos del norte, y recuerdo que me pagaban 1,000 pesos por el vehículo y 1,000 pesos por el servicio mío, y ya eran 4,000 pesos por 2 días. ¿Y cuánto le daba el papá por el carro? Yo le daba la mitad, papi. Entonces, o en la casa, yo daba la mitad en la casa. Entonces había que darle, eran 4,000 pesos por 2 días, lo mismo que yo me ganaba en el mes en UTESA. Oh, ya. Entonces, pero tenía que hacerlo, pero ahí fui involucrándome en el servicio. Ese fue mi primer trabajo en el Estado, que no fue un trabajo formal, porque eran 2 veces al mes. Ellos no podían nombrarnos fijo, porque nada más era al final de mes. Pero ya estaba orgulloso sí de ejercer la carrera. Claro. Ya era vestido de negro. Sí, pero no te quitaba el saco y la corbata negra. Porque esa es la fiebre del principio del abogado. Claro, pero recuerda que todavía yo no me había graduado. Yo estaba en la última etapa de la carrera. Iba a la oficina, me mandaban a mandado. Ya en abril del 2005, entonces yo me gradúo de abogado. Sigo yendo a la oficina y ya no estaba haciendo el trabajo de finanzas porque ya se había agotado esa etapa, pero sigo haciendo el trabajo de UTESA y el trabajo de la oficina. Estando en la oficina, ya acabado de graduar, recuerdo que el primer trabajo que me pagaron fueron 8,000 pesos. Abrí una cuenta en el Banco León, que todavía la tengo ya en el Banco BHD, y lo deposité todo en esa cuenta, porque fue el primer trabajo que realicé, que sentí que se me pagó. Entonces, recuerda, abril 2005. Sí, ¿no? En septiembre, octubre 2005, entonces un compañero de oficina me plantea que el compañero Kelvin Parrón me plantea que hay un concurso para fiscales, que por qué no participamos. Y yo, vamos a participar, y buscamos los papeles y se prepararon para el concurso. Nos preparamos para el concurso, depositamos sin muchas expectativas, porque muchachos jóvenes creíamos que no nos iban a tomar en cuenta. Y en la primera etapa salimos los 2 agraciados. En lo primero participamos 300 jóvenes para participar como fiscales, y en la primera etapa de esos 300 jóvenes eligieron 125. Y ahí estábamos. Entre esos 125 recuerdo que estaba siendo bedel en la Universidad Tecnológica de Santiago de Utesa. En la noche me dice un maestro, el maestro Rogelio Hernández, me dice: Bonilla, ¿y tú estás participando en un concurso, una cosa para fiscales? Y yo, sí, yo estoy participando. Pues yo te vi en el periódico. Y yo, y ahí es que me entero. Entonces voy al periódico, porque publicaban el listado, y ahí salimos en los 125. Luego vino una entrevista, esa fue la primera entrevista de conocimiento. Después vino una entrevista presencial, una entrevista, y ahí de los 125 nada más iban a quedar 100, se iban 25, y se quedó fuera el amigo. El amigo que me invitó a participar, se quedó fuera en el concurso, se quedó fuera. ¿Y cómo te dio eso? No, me sentí mal, porque es él que me invita, y cuando viene a ver, le cogí yo la plaza de él. Y bueno, no se preparó. O se puso nervioso. No, circunstancias. Porque hay mucha gente que tiene capacidad, pero se pone nervioso. Los exámenes son peligrosos. Claro, circunstancias de la vida. Yo entiendo que no era su
lo que Dios tenía en ese momento para él. Gracias a Dios, hoy es un abogado de Santiago y del país y ejerce su profesión con mucha dignidad y mucho decoro. Entonces yo entiendo que en ese momento era lo que Dios le tenía y a mí me tenía transitar por este camino. Renuncia entonces bueno, a entonces cuando ya nos convocan para el día 5 de diciembre estar en 5 de diciembre de 2005. De 2005. Ya a pocos días de Navidad, pero el procurador en ese momento, Domínguez Brito, había convocado ese concurso y estaban interesados en que esos 100 fiscales entraran a formarse. Además, lo primero del país. Y era el primer concurso, sí. porque había concursos había un cambio de los fiscales, de la ley de la magistratura. Y había concursos de los fiscales que estaban dentro del sistema, sí. Pero de afuera era el primer concurso que se abría. Y estaban tan desesperados que el 5 de diciembre nos convocan a iniciar. Me voy a la capital, renuncio. De UTESA. De UTESA, evidentemente. Recuerdo que fui a darle las gracias al director académico y al director administrativo de la universidad por haber permitido que yo me desarrollara en su institución, a quien le agradezco como el que más la formación que me dieron, porque allí conocí múltiples profesionales. Hoy cada vez que voy a una farmacia, a la clínica, a un hospital, me encuentro un utesiano al que yo le serví como bedel en la universidad. Y eso ¿qué es bedel? Para que el público sepa. Bedel es la persona que está en el cubículo de los edificios, para que los profesores vayan a firmar. Y el que está chequeando si los profesores vinieron, si no vinieron. Pero que a usted le tocó el trabajo de fiscal desde que comenzó. Claro, y si los profesores, si un profesor no viene, te llama para que le vaya a decir al estudiante que no pudo llegar. Pero también el director académico te supervisa a ti para que tú no te vayas a vender con uno de los profesores y lo tapes para que no está viniendo a clase. Entonces, eso me tocó. Fui bedel de los estudiantes de medicina, de farmacia, de ingeniería industrial, sobre todo en esa etapa de mi carrera. De entonces, cuando ya entra al concurso, ¿qué tiempo dura el concurso? Y cuando ya ahora el licenciado Osvaldo Bonilla se hace fiscal. Bueno, entonces el concurso inicia diciembre de 2005. Vamos a la capital al proceso inicial de formación, así se llamaba. Terminamos el 15 de diciembre y recesamos hasta enero. Entonces en enero ya comenzamos todo un año con mucha fortaleza. Y en agosto del 2006, entonces 8 meses después, salimos egresados con la especialidad en ciencias penales aplicada al Ministerio Público, mención Ministerio Público, avalada por la Escuela del Ministerio Público en ese momento, que ya hoy es Instituto Superior, y por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Yo tenía el título de UTESA, y es de la UAS. Ya ahí tenía un título de la UAS, wow, avalado. Es de la UAS. Que tan importante la Universidad del Pueblo. Entonces, ahí salimos egresados fiscalizador. Yo había concursado, el concurso establecía, que te pedía por qué plaza tú participabas. Yo le puse que donde me mandaran. No puse ninguna plaza. Era entrar. Era entrar, lo importante era entrar. Pero de Santiago, que tenía 15 plazas reservadas, ganaron pocos abogados de Santiago ganaron la plaza. Y lo que hicieron fue que de la capital ganaron mucho, y los que éramos de Santiago nos mandaron a Santiago. O los que vivíamos en Santiago, los que nos habíamos desarrollado en Santiago. Entonces me mandan a Santiago, en ese grupo mandan a Puerto Plata, a un grupo de fiscales también que hoy ejercen su función, como el magistrado Víctor Manuel Mejía, el magistrado Kelmy Duncan, entre otros. Somos de esa misma promoción. A mí me mandan a Santiago junto con otros 14 fiscales más, entre ellos de Santiago y de la capital, que hoy son buenísimos amigos nuestros. Llegamos a Santiago un primero de agosto. Llegamos a Santiago sin graduarnos, pero ya estábamos nombrados. Nos graduamos el 5 de agosto, 4 días después de haber entrado. Vamos a la graduación. Pero llegamos a Santiago, nos presentamos ante el magistrado Raúl Martínez, y el magistrado, con una sapiencia enorme que tiene para saber colocar personal, lo mandó para muchísimos lugares,
Y a mí me mira y me dice, usted va para el departamento de drogas. A mí se me cayó el mundo, se me cayó, yo no sabía de mí. ¿Por qué? Porque en el discurrir de la formación, nosotros pensamos en todo, que íbamos a ser fiscales, que nos íbamos a comer el mundo en esos tribunales, que íbamos, pero a mí nunca, yo nunca pensé que para perseguir drogas se necesitaba un fiscal. Y cuando a mí me mandan yo creo que se me va a caer el mundo, ahí llego con una con una vergüenza tremenda, cuando llamo a mi mamá, todo el mundo preocupado, porque es un tema peligroso. Pero nada, entré aprendiendo, haciendo pinino, viendo cómo lo hacían los otros, viendo de qué me podía llevar bueno de cada quien. ¿Y en Santiago entonces? Y en Santiago, que el narcotráfico terrible. Sí. Y ahí duré 7 largos años, ininterrumpido, haciendo la función de fiscal en el Departamento de Drogas de Santiago, con el magistrado Raúl primero, luego con la magistrada Jenny. En los últimos meses de la magistrada Jenny irse a la capital, me traslada al departamento de homicidio, porque yo le pido que yo me siento un policía. Yo no me siento que soy fiscal, porque yo no subo audiencia, yo no litigo, yo no... El magistrado me dice, pues está bien, te voy a mandar a homicidio. Que ya ahí veía otro delito, no la persecución de drogas, pero veía un delito de homicidio, que era un delito más tecnificado, más... Y ya el Código Procesal Penal y Civil nuevo ya entraba, ya estaba funcionando. Entonces ahí veo otra área de la persecución penal, homicidio, ahí duró 9 meses, ahí yo me sentí más útil a al ministerio, pero estando en esa posición, entonces participo, la Fiscalía de Santiago había ganado el Premio Nacional a la Calidad que organiza el Ministerio de Administración Pública el año anterior, y le ofertaron una plaza para una beca para estudiar, hacer una maestría en Pucamaima, pero en Santo Domingo. Yo le pido a la magistrada Jenny que me dé el permiso para asistir, ella me dé el permiso. Entonces ahí tenía yo que 2 días a la semana ir de Santiago a la capital a coger clases de 6 de la tarde a 10 de la noche para hacer la maestría. 3 personas de Santiago, Miguelina Mendoza, Claribel Javier de la Vega. Nosotros 3 nos íbamos en metro y veníamos en Aetrabús, que es el único transporte que sale a las 10 de la noche. Que está todavía, Aetrabús. De la capital. De la capital, eso fue en el 2011, por ahí. ¿Y Aetrabús todavía sigue igualito? Sí, todavía sigue igualito. Entonces, nos trasladábamos de Santiago a hacer la maestría allá a la capital. Duramos 1 año en ese vaivén, pero cuando venían los profesores franceses, teníamos que viajar la semana entera. Y eso implicaba que yo tenía que en el día temprano preparar los expedientes y la visita de la víctima para en la tarde poder irme. Era fuerte entonces. Era muy, muy agotador. Y ya entonces en la última etapa, cuando estaba haciendo tesis, estaba muy apretado. ¿Un diplomado era que estaban haciendo? No, era una maestría. Una maestría. Una maestría en ciencia, en alta gerencia pública. Cuando termina esa maestría, ¿dónde colocan de nuevo ya el magistrado Juan Núñez? Exacto, antes de terminar la maestría, ya en la última etapa haciendo la tesis, me envían de nuevo al departamento de drogas. Ya la magistrada Jenny se había ido para la capital, ya estaba la magistrada Luisa como procuradora fiscal titular, me envía al departamento de drogas. Yo no sé si porque allí yo iba a tener más tiempo para terminar los viajes que estaba dando a Santo Domingo. Tendría que preguntárselo a Luisa si cuando me transfirió tomó eso en cuenta, para darme una ayudadita, porque estaba muy apretado en el trabajo de homicidio. Terminamos la maestría y viene el proceso de unos meses después de que se da la oportunidad, diría yo, de venir a servir a la provincia de Puerto Plata. Me trasladan a Puerto Plata. Me trasladan a Puerto Plata. ¿Quién era fiscal titular? La fiscal titular de la magistrada Alba Núñez. Alba Núñez. Luisa estaba en Santiago.
un buen día, me llaman que si yo estaba dispuesto a irme a venir a Puerto Plata a trabajar. Justamente yo, mi actual esposa, yo éramos novios y estábamos empezando. Iba con ella en el vehículo cuando me entró la llamada y le pedí que me esperaran a la persona que me llamó para consultarlo, porque estaba iniciando un noviazgo y me voy a ir para otra ciudad a trabajar. ¿Y ella en Santiago? Y ella en Santiago, eso me puede traer problemas. ¿Abogada también? Abogada también. ¿Actualmente qué es ella? Ella actualmente es abogada. Abogada, sí, o sea, no tiene, no... No está, ella... ¿Y qué le dijo a la novia entonces? Sí, me dijo que sí. Ya son mis padres. Ya son mis padres, Sí. me dijo que sí. Y evidentemente, si me dice que no, me iba a poner en una situación muy difícil porque yo estaba muy interesado en ella. ¿Cómo llega aquí a Puerto Plata? ¿En calidad de qué? ¿En qué área? No, bueno, aquí porque ya está Alba Núñez, la titular. Claro, me presento. ¿Y entonces dónde lo trabaja? No, aquí llego y está el problema cuando llego es que yo, como te he contado, yo no he subido audiencia nunca. Oh, ya. Yo soy un fiscal de investigación, yo no soy fiscal de litigio, pero aquí el modelo de gestión que funciona en Puerto Plata, el fiscal tiene que hacer todo. Es litigante, muy... Entonces cuando llego, pero bueno, yo llego con todo el entusiasmo de aprender y de hacer lo que he hecho siempre. Si no sé, veo lo que hacen los demás y lo bueno lo copio. Y seguimos en adelante. Entonces me reúno con la magistrada que ya nos conocíamos porque habíamos sido compañeros de trabajo en Santiago. Duro unos días, bueno, el primer turno que me ponen a trabajar en la policía porque es muy fuerte la investigación, pero con el tema del turno de los tribunales, recuerdo que Maciel Peña era la joven abogada que hacía la distribución de los horarios y me imagino que con la anuencia de la magistrada Alba le habría dicho, pon a Osvaldo a investigar, pero a audiencia mándalo con alguien. Ayuda. Me imagino que hacía eso y así lo hacíamos. Y Alba, que era una mujer comprensiva, muy, al extremo, la comprensión al extremo. Y mi saludo para la magistrada donde quiera que esté, porque le agradezco esa calma, claro, sobremanera el trato que siempre me ha dado y el recibimiento que me dio cuando llegué a Puerto Plata. Entonces cuando voy subiendo audiencia, viendo la mecánica de los tribunales, claro, en el camino uno va teniendo tropiezos porque va en los primeros días, pero ya gracias a Dios me adapté al sistema y me pusieron ya un turno formal acompañado de los demás fiscales. Trasladan a Alba Núñez y entonces, ¿quién lo deja usted interino? ¿Una decisión de Alba Núñez o de el Procurador General de la República? Tú sabes que cuando la magistrada se va en el postparto, o sea, ¿usted me deja como interino. Ella no me designa, pero ella es la que propone mi nombre ante el procurador y ante el director de la carrera para que sustituya. Entendí yo, en ese momento tampoco me lo dijo, que el titular, y fue de las cosas que fui aprendiendo, que cuando un titular va a dejar a una persona de interina y el titular regresa, que es un interinato momentáneo, porque hay interinato donde ya el titular no vuelve más, pero hay interinato donde el titular vuelve, que era el caso, debía dejar a una persona que ella entendiera que era de su confianza. Y yo así lo asumí. Asumí 3 meses en la función de interinato. Gracias a Dios todo salió bien. Entonces ahí viene el proceso donde la trasladan a ella en ascenso a la Corte de Santiago y me promueve entonces el Consejo y el Procurador, mediante un auto, me nombran de manera interina para sustituirla. ¿Ya tenía background de los 3 meses? Ya tenía sí, la experiencia de los 3 meses. Ahí la magistrada dura todavía unas 2 semanas en el proceso de entrega de expediente importante que tenía que darme y de que yo vaya viendo algunas cosas que hay que tener pendiente para ser fiscal y nada, luego de esas 2 semanas duramos 3 meses de manera interina. ¿Qué se siente ya siendo fiscal? Antes de eso, duramos 3 meses de manera interina, entonces en enero se produce el concurso de oposición
y nos ratifican como fiscal titular. ¿Qué se siente siendo el fiscal titular ahora? Bueno, ¿Cómo los otros fiscales, no te interesa, vete allí, la vigilancia, la fiscalía, pues, para que la gestión quede bien? Porque si un fiscal queda mal, se le pega al titular. O sea, ¿qué hace el licenciado Suadonis? No, pero primero ser fiscal es aparte de que es una gran satisfacción, yo poder haber vuelto a Puerto Plata y a dar parte de lo que yo aprendí en todo eso que te narré. Pero ser fiscal es una gran satisfacción, pero también es una grandísima responsabilidad. Asumir esta función con respeto a la ciudadanía, con respeto al que disiente de ti, con respeto a los jueces, a todos los actores del sistema, y sobre todo asumirla con la dignidad que el cargo amerita. Es una extraordinaria responsabilidad, la cual... Y con el valor agregado entonces del papá y la mamá, o sea, de la familia, los valores de, sí, claro. Ser maestro, de que fueron síndicos, intachables, todo eso. Es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que a veces, no tanto por ti, sino y aparte de la familia y los padres, tus amigos. La persona que yo he cultivado en todos estos años de carrera académica y profesional, a diario, y más con las redes sociales, le dan seguimiento minuto a minuto al trabajo que yo realizo y al trabajo que realiza el equipo de la Fiscalía de Puerto Plata, que como tú planteas, cualquier cosa que pase es responsabilidad del fiscal titular, y nosotros tenemos un equipo de hombres y mujeres, desde mensajero hasta fiscal, al cual le tenemos un extraordinario respeto, porque hacen una labor encomiable para que esta fiscalía camine, para que funcione, para que la ciudadanía le tenga el respeto que hemos ido ganando en la sociedad puertoplateña. ¿Se dan esas reuniones cada qué tiempo con todos los fiscales adjuntos? Procuradores fiscales. Ahora se llaman procuradores fiscales, y la diferencia conmigo es que es el titular. Ellos son procuradores fiscales y yo soy el titular, pero todos somos procuradores fiscales. Eso está bien. Sí. ¿Se da ese tipo de reuniones con ellos? ¿Se traza la política que entiende el procurador fiscal? Claro, y diario. Nos reunimos periódicamente, porque el modelo de gestión lo exige, porque nosotros como fiscales entendemos que debemos haber una doble vía de lo que yo opino y lo que ellos opinan para llegar a consenso sobre el tema de la política criminal y la persecución. ¿Tienen los recursos esos fiscales para la investigación de los casos? Bueno, el Ministerio Público tiene el recurso mínimo para las investigaciones, pero debemos ser objetivos. El magistrado Procurador General de la República, el magistrado Jan Rodríguez, en este corto tiempo que tiene en la Procuraduría, ha dado muestra de que tiene todas las intenciones de que el Ministerio Público tenga plena capacidad, las herramientas para investigar, porque un Ministerio Público sin recursos para investigar no puede dar buenos resultados. Y una muestra de ello es que lo primero que hizo fue que el recurso humano, que es la herramienta fundamental para que una institución avance, le hizo un reajuste salarial a todo el personal del Ministerio Público. ¿Cómo conoció el licenciado procurador fiscal de Puerto Plata a su esposa? Bueno, Luciano me da unos cambios. Yo me preparé, que venía con una pregunta del área de derecho, pero tú sabes que yo soy abogado, sí. Ella es abogada, ella trabajaba en el Poder Judicial en Santiago, en el despacho penal de Santiago, y yo siempre la veía que caminaba por los pasillos, porque nosotros como fiscales evidentemente no tenemos acceso tan fácil a las áreas del Poder Judicial, pero yo la veía, sabía que era de Puerto Plata, una morena, una negra muy elegante, veía que caminaba, la saludaba, le preguntaba por Puerto Plata,
una manera de acercamiento, pero más nada. No sé si tenía novio, no sé si... Pero yo siempre la saludaba. Pero ya llegó una etapa donde justamente hubo como una especie de química. Una declaración de amor. Nos juntamos en un lugar público con unas amistades. Se dio ya estaba la química coincidencia. Y se dio el momento. No estaba la química todavía. Hablábamos cuando nos saludábamos, pero nos juntamos en un lugar público por coincidencia un día. Yo andaba con una fiscal amiga, Marta González, y su esposo, y ella andaba con unos compañeros de una promoción de la universidad, porque ella se graduó en Pucamaima, y los estudiantes de Pucamaima, cuando terminan, generalmente se quedan haciendo algún servicio social en la universidad, y terminaron un concierto, algo así, y estaban en ese lugar público. Y sonó un merengue, y yo la vi bailando con uno de los compañeros, conociéndola, pero nunca había tenido un acercamiento con ella, y le invité a bailar. Y bailamos 2 merengues corridos. Y ahí se dio la declaración. Y ahí hubo como una química. Y ya en adelante comenzó entonces el seguimiento ya más de cerca, y evidentemente ya... ¿Se considera el fiscal un hombre romántico? Bueno, yo no podría decir que soy romántico, pero sí persistente. ¿Qué tipo de música le gusta? La música, a mí me gusta el merengue de los 80, ese merengue bailable de Rubí Pérez, que canta el Torito, pero evidentemente viniendo de Palma Grande y de Altamira, vivo bailar bachata. ¿Cuántos hijos tienen? Una hija va a cumplir 3 meses ya prontamente. ¿Cuál es el momento más alegre que recuerda el fiscal de su vida? No todo, el más alegre, que lo puesto más feliz de toda su vida que usted recuerda. Yo no soy muy emotivo. Yo, y aprovecho, si tenemos tiempo, para hacerte una anécdota. Yo tengo un compañero de fiscal de Santiago que se llama Mario Almonte, que es muy emotivo. Y cuando salimos a hacer el allanamiento y él encuentra algo, una evidencia, algo que está buscando, ahí mismo se siente satisfecho por el trabajo, evidentemente, y como que lo celebra. Y entonces los muchachos, los compañeros de trabajo, dicen, no, es que el magistrado Waldo se queda en Viveador. Porque yo no soy, generalmente no lo expresa. No expreso mucha emotividad, pero evidentemente sí he tenido muchos momentos alegres. ¿Y cuál ha sido el más? El día de mi boda, el día que me casé, a los 33 años me casé, diría yo el tiempo exacto, pero diría alguien que un poco avanzado en edad. Ya en estos tiempos que las personas se casan jóvenes, pero cuando me casé me sentí muy contento y satisfecho porque entiendo que elegí una buena esposa. O no elegí, sino hicimos química. Dios hizo esa diosidencia de una buena mujer. Y el momento del nacimiento de mi hija. ¿Cuál ha sido el momento más triste? Ese momento en que el fiscal Osvaldo Bonilla o el ser humano Osvaldo Bonilla siente que el mundo se le fue, que se le fue la mitad de su vida, que hubo lágrimas en eso. ¿Cuál fue ese momento más triste de su vida? Bueno, así como no soy emotivo, tiendo poco a sentir que todo terminó. Que siempre pido a Dios, me ha llegado el momento pero pido a Dios de que cuando yo veo que la cuestión se está poniendo difícil, complicada, pedirle a Dios que me permita no llegar a esa etapa del ser humano donde no encuentra salida, porque es debe ser bastante difícil. Y gracias a Dios, Dios me lo ha permitido, que cada vez que he tenido situaciones difíciles de enfrentar,
agarrado de su mano, de su manto, he logrado salir a camino. Evidentemente he tenido situaciones difíciles que ahora no, de verdad no... Es más triste, ¿no? No, pero de verdad no lo tengo así como... no me llega rápido, pero wow, es que no es tan fácil encontrar ese momento tan difícil. Cuando murió mi abuela Evarista, yo estaba en una etapa de mi carrera, todavía estaba estudiando en la universidad, y con ella yo tuve una cercanía porque me crió parte de mi infancia y esa parte me chocó mucho, además porque la familia muy unida, ya cuando murió mi otra abuela Margarita, no fue tan chocante porque el número uno ya duró un buen tiempo enferma y ya yo tenía más conciencia, ya estaba más, ya estaba profesionalmente, y ya cuando uno va avanzando en la vida, uno va entendiendo más esos procesos. ¿A cuál quiere más? ¿A su papá o a su mamá? Ambos, pero mi mamá y la persona allegada a mí dicen, yo no lo veo así, que yo soy loco con mi papá. Pero yo no lo veo así, yo a los dos les tengo mucho respeto y sobre todo valoro el que hayan hecho de mí y de mis hermanos personas de bien, que cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, aún no lo consultemos, pensamos en qué van a decir. ¿Y cuál quiere más de los hermanos? Bueno, el hermano... ¿El que más quiere? Sí, pero el hermano, el varón, Manolo, tengo más cercanía con él. Evidentemente, yo le llevo 4 años por la etapa de que crecimos, le tengo más cercanía a él. De los amigos, ¿cuál es el que más recuerda y el que más quiere? Bueno, con los amigos yo también tengo una particularidad, y es que yo no tengo un amigo total, en el sentido de que yo no puedo decir, hay un amigo que yo tengo al que yo le confío todo, porque yo tengo muchos amigos, pero hay algunos que son amigos míos de infancia, que tenemos contacto, pero no en el día a día. Otros que son amigos de profesionales, que son de un tiempo hacia acá. Pero yo tengo un amigo, compadre y primo, que es Eduard Parra, que es con la persona que yo tengo más cercanía y con la persona que conoce más cosas. En 30 segundos, ¿qué piensa y cuál es la visión del fiscal sobre Dios? Dios lo es todo. Dios lo es todo. Sin Dios yo no podría estar aquí ni seguir hacia adelante. Gracias por esta importante entrevista con el procurador fiscal titular Osvaldo Bonilla de la provincia de Puerto Plata. En cámara, Melvin González, hoy a Manny le acompañó en la parte técnica. Yo soy Luciano Vázquez y nos encontramos en otro programa como este.